En este video veremos cómo cambiar el tipo de gráfica de un objeto gráfico. Crearemos una lista desplegable para indicar el año y los valores correspondientes que se utilizarán para la gráfica. Seleccionamos la celda A9, aquí tenemos previamente marcada. Ahí vamos a crear la lista desplegable. Nos vamos a la ficha datos y le damos al comando validación de datos, que este nos va a permitir crear la lista desplegable. En la ficha configuración, en permitir, vamos a cambiar la opción a lista, y en origen vamos a indicar los datos que van a aparecer en esa lista. En este caso van a ser los años. Le damos a aceptar y ya tenemos nuestra lista desplegable. Nos permite seleccionar el año y al lado derecho van a aparecer sus correspondientes datos. Para este caso utilizaremos una función que nos va a permitir extraer, localizar de esta lista los datos correspondientes a este año o al año indicado. Vamos a utilizar una función de búsqueda y referencia. Nos vamos a la ficha fórmulas, la categoría búsqueda y referencia, y vamos a utilizar la función buscar B o búsqueda vertical. Vamos a utilizar esta función debido a que el año, que va a ser nuestro índice en la lista, se encuentra en posición vertical, ¿sí? Y la función va a hacer una búsqueda de este dato en la primera columna de esta matriz o lista que vamos a indicar. Entonces el valor buscado va a ser este año de la celda 9, donde creamos la lista o especificamos el año de los datos a utilizar para la gráfica. La matriz o lista o base de datos, si la queremos llamar así, va a corresponder a desde donde están los años, ¿sí? Todo este rango y sus correspondientes datos. Recordemos que dentro de esta matriz o rango de datos, las columnas de datos reciben un número de acuerdo a la posición en la que se encuentre. Entonces, teniendo en cuenta que los años están de primero, sería la columna número 1, 2, 3, 4 y abril sería la número 5. El rango de referencias de nuestra matriz o lista debe cambiar, debe ser de referencia absoluta, debido a que cuando terminemos vamos a duplicar esta fórmula o función. Entonces no queremos que la lista, la referencia hacia la lista o base de datos o matriz cambie, debe ser la misma. En el ordenado vamos a indicarle a la función que va a hacer una búsqueda exacta. Debido a aquí se recibe un parámetro lógico, es decir, las palabras reservadas falso o verdadero, donde falso le permite a la función hacer una búsqueda exacta, o sea, es decir, va a buscar exactamente el 2008 en este caso, o el dato que está indicado en la celda 9, y no va a hacer una búsqueda aproximada. Verdadero significa que haga una búsqueda aproximada. Para no digitar las palabras reservadas falso o verdadero, los podemos reemplazar por el 0 o el 1. El 0 viene a ser falso y el 1 viene a ser verdadero. En nuestro caso vamos a colocar el 0, que significa falso o búsqueda exacta. El indicador de columna, aquí vamos a utilizar una función que nos permita pasar a la función buscar B de qué número de columna va a tomar el dato, y para ello nos vamos a valer de la función coincidir. La función coincidir nos va a permitir pasarle el número de la columna a la función buscar B, de la cual la función buscar B va a tomar el dato correspondiente al año indicado en la celda 9. Entonces el valor buscado, para ello nos vamos a valer de los títulos. Hay que tener en cuenta que cada título de cada columna debe ser único, no repetido. El valor buscado va a corresponder al título de enero de la columna donde estamos insertando la función. La matriz va a corresponder a todos los títulos desde la primera columna donde empieza la lista hasta la última columna. La referencia de este rango debe ser absoluta, debido a que como vamos a duplicar en forma horizontal, no queremos que esta referencia
se modifique. El tipo de coincidencia hace lo mismo que el campo ordenado en la función buscar b. Le permite a la función hacer una búsqueda exacta. Aquí vamos a colocar un 0 para que le haga una búsqueda exacta del dato, en este caso de ese título B1 que está en la celda B1. Aquí, por ejemplo, ya está diciendo que el título que está en la celda B1, en este rango de datos que vemos acá la muestra, se encuentra en la posición número 2. De hecho, enero, si vemos acá en la lista, está de segundo, que corresponde al título de la columna número 2, ¿sí?, dentro de la matriz. Y el dato de esa columna con respecto al año 2008 viene a ser el 68, y aquí lo tenemos. Entonces lo que va a hacer la función coincidir es simplemente indicarle a la función buscar v de qué columna tiene que tomar el dato correspondiente al año indicado en la celda 9. Aquí le daríamos aceptar y posteriormente lo que hacemos es duplicar. Ya, hay una falla, es que la referencia a la celda A9 está relativa, esta también tiene que ser absoluta. Vamos a aceptar y duplicamos nuevamente. Ahora sí, tenemos todos los datos correspondientes de los 4 meses al año 2008. Si cambiamos acá el año, nos trae los datos correspondientes a ese año de los 4 meses. Bien, esta es la primera parte. Ahora vamos a insertar la gráfica. Vamos a seleccionar los títulos de los meses y los valores correspondientes al año indicado. Vamos a insertar una gráfica en 2D. Vamos a insertar, vamos a escoger este tipo, columnas en 2D. Aquí la tenemos. El título, vamos a crear un título interactivo, es decir, el título va a representar el año de los datos que se están graficando, más o menos de esta forma. Tenemos que crearlo en una celda aparte. Vamos a hacerlo allí, colocamos el igual y vamos a colocar aquí este dato de la celda A1 que dice ventas, y lo vamos a concatenar utilizando el operador aspersan. Dice A1 me dice ventas, entonces aquí vamos a concatenarlo con un texto, abrimos doble comilla y colocarlo en mayúscula del año, damos un espacio, cerramos comilla, colocamos el aspersan para concatenarlo con el año que se está graficando, en este caso la celda A9. Se nos va a salir esta expresión, dice ventas del año 2010. Vamos a centrarlo entre estas celdas, vamos a darle aquí combinar y centrar, teniendo en cuenta de que esta formulita del título se encuentra en la celda B8. Entonces vamos a vincular el objeto título del gráfico con el que acabamos de crear en la celda B8. Simplemente seleccionamos ese elemento, nos vamos a la barrita de fórmulas, colocamos igual y seleccionamos acá la celda y le damos enter. Entonces, de esta forma, cuando cambiemos acá el año, también lo va a hacer aquí en el objeto gráfico. Vamos a habilitarle las etiquetas de datos para que se visualice el valor que se está trazando de cada una de las columnas en el objeto gráfico. Nos vamos a diseño, agregar el elemento del gráfico, etiqueta de datos. Aquí hay diferentes posiciones. Vamos a escoger extremo externo para que quede en la parte superior de cada columna. Muy bien, listo, ya tenemos la gráfica.
Ahora lo que vamos a hacer es, a través de macros, crear una macro, o en este caso 3 macros, que nos permitan transformar el tipo de gráfico del objeto gráfico que tenemos actualmente, que se llama gráfico 2, el cual le podemos cambiar el nombre. De hecho, le vamos a cambiar el nombre para que se transforme a otros tipos de gráfico, por ejemplo, que pase de columnas a líneas o de líneas a circular. Entonces vamos a utilizar esos 3 tipos. Primero que todo, vamos a cambiar aquí el nombre del objeto gráfico. Ahí dice gráfico 2, vamos a colocarlo simplemente G2. Bien, G-2, porque no podemos colocar el G2 porque es un nombre de una celda dentro de la hoja de cálculo. Tiene que ser algo un nombre que no se asemeja a ninguna celda o referencia dentro de la hoja de cálculo. Entonces, listo, ahí quedó G2. Vamos a insertar 3 botones. Nos vamos a la ficha desarrollador en este caso, o programador si están en la versión 2010. Nos vamos al botón insertar, que se encuentra en la sección de controles, y vamos a utilizar los controles de formulario. En este caso el primero es un botón de comando. Le damos clic y vamos a dibujarlo en esta parte. El botón nos está pidiendo qué macro le vamos a asignar, todavía no las tenemos, entonces vamos a cancelar y vamos a duplicar este botón. Necesitamos otras 2 copias. Lo vamos a hacer aquí con control sostenido, un clic sostenido en el borde y sacamos otra copia. Otra vez repetimos y ya tenemos la tercera copia. Bien, vamos a cambiarle aquí el título del botón. Le damos un clic, otro clic en el texto y vamos a colocar acá columnas. Gráfica de columnas. Seleccionamos este otro, clic en el texto. Este va a ser gráfica de líneas. Y lo mismo con el tercero, que va a ser gráfica circular. Bien, ahí tenemos los 3 botones. Ahora vamos a insertar las macros. Nos vamos a habilitar aquí el editor de Visual Basic. Aquí tenemos la ventana de editor de Visual Basic para el componente de macros, y vamos a insertar el módulo donde vamos a colocar las 3 macros que nos van a permitir transformar el tipo de gráfico del objeto. Entonces vamos primero a insertar módulo. Aquí tenemos la ventana del módulo y vamos a insertar las 3 macros. La primera, empecemos por insertar procedimiento. De esta forma podemos insertar macros manualmente. Vamos a llamarlo acá, el nombre de esta macro va a ser gráfica columnas. Le damos a aceptar y aquí en medio de las sentencias de inicio y finalización de la subrutina, en este caso de la macro, vamos a colocar 2 instrucciones, 2 líneas. Lo que estamos colocando es que en la hoja activa vamos a hacer uso de un objeto chart, en este caso un objeto gráfico, el cual se llama, entre comillas dobles, el nombre que le colocamos fue G-2. Cerramos comillas, cerramos paréntesis
y lo que vamos a hacer es que necesitamos activar el objeto o seleccionar el objeto. Entonces vamos a colocar allí el parámetro activate. Una vez seleccionado el objeto gráfico, ahora vamos a indicar que queremos cambiar su tipo de gráfica con la instrucción dice que con el gráfico activo o el gráfico seleccionado lo que vamos a hacer es cambiar tenemos aquí en la lista el tipo de chart, el tipo de gráfico. ¿A qué tipo? Entonces le damos igual y vamos a utilizar el tipo XLC, que es column, column cluster, que es este tipo, ¿sí? Tipo sencillo. Le damos doble clic y ya lo tenemos listo. Vamos a repetir estas dos líneas con sus respectivos cambios para las otras dos macros. Ahora la que seguiría sería la gráfica de líneas. Entonces nos vamos a insertar procedimiento, vamos a colocar aquí gráfica líneas, aceptamos, vamos a colocarla en minúscula mejor. Pegamos las dos líneas previamente copiadas y en esta ocasión el tipo de gráfico va a ser XL. Está líneas y marcas, que son unos punticos de las marcas de punto de gráfico del valor. Vamos a hacerlo con marcas para que no quede una línea sencilla. De esta forma ya tendríamos la macro 2 y ahora vamos a hacer la tercera macro. Vamos a llamarla gráfica circular. Pegamos nuevamente las dos líneas y esta va a ser XL. Bien, esa es la gráfica normal circular sin separación. Muy bien, ahí ya tenemos las tres. Vamos a asignar las macros al respectivo botón, que es este, con clic derecho, asignar macro. Aquí ya nos aparece, este sería el de columnas, clic derecho al otro, asignar macro, este sería el de líneas. Por último, la gráfica circular. Aquí vamos a cambiarle, modificar el texto. Ok, bien, vamos a probar. Ahí la tenemos con los puntos de anclaje, gráfica circular, gráfica de líneas, gráfica de columnas. Eso es todo, espero que el video les sea de ayuda.